tema de la muerte es un tema complicado, ¿verdad? Estamos viviendo en una región que justifica constantemente el asesinato. El camino no se acaba aquí. Yo soñaba mi entierro. Creo que más bien es la muerte la que lo empieza como a buscar a uno. La muerte como una vivencia absolutamente concreta y personal. Entre otras cosas, la muerte es un adiós a la luz. Bien, buenas noches amigos, amigas. Esta es una emisión más de Acompañarte, hoy martes 3 de noviembre, iniciando mes, iniciando ya la última parte de este año 2020, un año complejo, complicado. Y hoy, 3 de noviembre, nos toca y nos tocó hacer este programa en medio de un contexto regional complejo, complicado. Mientras estamos acá iniciando a Acompañarte, varias comunidades de nuestros hermanos en Nicaragua y en Honduras han sido directamente impactadas por los efectos del huracán Etan, y también en nuestro sector del Pacífico Sur y Pacífico Central también han sido impactadas varias de las comunidades. Y también, mientras estamos empezando este programa, se están empezando a conocer los primeros resultados preliminares, pues, de las elecciones en Estados Unidos, que tanto importan a Centroamérica, tanto importan a las realidades y al conjunto del contexto centroamericano. Bueno, quisiera dedicar este programa de hoy justamente a la región centroamericana, pero también quisiera dedicárselo a varios familiares que ya no están con nosotros. Y bueno, para eso, para iniciar con este programa, quisiera presentarles a nuestro invitado, nuestra persona invitada de hoy. Un gusto tenerte acá con nosotros y nosotras, Esteban, en Acompañarte. Nuestro querido Esteban Aguilar, escritor, académico, productor y tantas otras cosas. Esteban, un gusto, un abrazo fuerte. Qué dicha que estás con nosotros y nosotros esta noche. Hola, Memito querido, muchas gracias por la invitación. Y sí, como vos lo mencionas, ¿verdad? Un año atípico. Como son de broma, como diría, solo falta que Cartago quede campeón, ¿verdad? Que además es una broma bastante herediana, debo decir. Es una broma bastante herediana. Amigos y amigas, empezamos este programa de hoy, Acompañarte, del 3 de noviembre, un día después de la celebración del Día de Muertos, y conversábamos un poco con Esteban en estos días previos de que nada pasa por casualidad, y además de que hicimos un movimiento en la agenda del programa, y bueno, tocó que Esteban estuviera con nosotros y nosotras hoy, y resulta que vamos a hablar de un tema cercano a las fechas, ¿no? Cercano a lo que se celebró ayer en toda América Latina, creo, ¿no? Y en Centroamérica con una vasta profundidad, a pesar del contexto de la pandemia. Pero, bueno, un poco para adelantarles, amigos y amigas, hemos colocado en los comentarios, en los comentarios de nuestra red social, Voces por Media Calle, hemos colocado el link del audiovisual del que vamos a estar hablando esta noche, que se llama Efecto Terminal,
que es una producción de la productora independiente Trauma Films, y además con una producción impecable, cuidadísima en el guión, en las imágenes, en el sonido y también en el montaje, lo que en producción audiovisual se llama el montaje, por parte de Esteban Aguilar y por parte de nuestro queridísimo Alberto Arce, conocido como Darkini. Esteban, vamos a empezar un poco antes de entrarle a este tema, que es un tema profundo, complejo, fuerte, conociendo un poco de vos. ¿Quién es Esteban Aguilar? Esteban Andrés Aguilar Ramírez. ¿Cómo llega a la poesía? ¿Cómo llega al arte? ¿Cómo llega a los procesos de creación? Bien, Memito. Bueno, primero, interesante el espacio y entrar en este espacio. Últimamente, los últimos años, tal vez incluso iba a decir meses, pero no, tal vez son años, he estado más absorto en el espacio académico y siempre tratando de hacer estas otras cosas, ¿no? De escribir, de hacer otras cosas. Normalmente no participo y hablo mucho sobre esta otra parte de lo que hago. Me he dedicado mucho tiempo más bien a ese otro espacio académico en el área de filosofía, que es el área de trabajo. Pero, bien, ¿cómo entrar por esto? Bueno, hay varias cosas. Inicialmente podría pensar y evidentemente tengo que empezar por ahí, por el taller literario Nezahualcóyotl, ¿no? Un taller literario que funda un querido amigo, Alfredo Montero. Tenía una librería que es Nezahualcóyotl, posteriormente en el libro, y nos reuníamos en esa librería. Y de ahí, digamos, también es interesante porque, a partir de esto conocí a Jonathan Lepis, ¿verdad? Años después se unió Alberto Arce al taller, Sebastián Arce, Carmen y Carolina Quintero, ¿verdad? Sebastián Miranda, Esteban Alonso Ramírez, ¿verdad? Pablo Brenner, Julián, bueno, un montón de gente, espero que no esté obviando a nadie. Selene Fallas, que participó con nosotros también en el taller en su momento. Y bien, de ahí también surge Espiral, ¿verdad? De ahí también, de ahí surge Ediciones Espiral, un proyecto que inicialmente tenía Alberto como su proyecto de casi underground editorial, y que posteriormente Jonathan le mete mano fuerte y bueno, ahora es la editorial que es hoy Ediciones Espiral. Por ahí, porque estamos hablando que cuando empezamos a llegar al taller literario en Nezahualcóyotl, hace muchos años ya, e incluso la librería estaba en donde Plaza Cibeles. Yo no sé ya si todavía existe Plaza Cibeles, ahí en el centro de Heredia, ¿verdad? Yo creo que ya no. ¿Verdad? Estaba ahí y nos reuníamos, había una pizzería y nos reuníamos ahí en este espacio. Después nos reuníamos más abajo por el Parque del Carmen, después en algunas cafeterías. Bueno, vagamos por muchos lugares y fue un taller que duró muchos años. Empezando por ahí, después incluso creo que estaba en el último año de colegio o acababa de salir del colegio, no recuerdo bien el año incluso en el que conocí a Alfredo y demás, ya así bastante rato. Y después de eso, bueno, varias cosas, ¿verdad? Estaba a estudiar arte y comunicación visual en la UNA, posteriormente filosofía, y por ahí también conocí a Norberto Salinas y el trabajo con el Festival Internacional de Poesía, que al mismo tiempo, como organizando la sede del Festival Internacional de Poesía en Heredia, lo organizamos desde el taller literario. Entonces también nos dio la posibilidad de que la primera vez que organizamos un festival internacional, una sede, o sea, en Heredia, y en mucho trabajo con Esteban Paniagua y otros compas, el primer invitado que nos llegó fue Raúl Zurita. ¿Verdad? Eso fue súper interesante. Fue la primera vez que nos tocó participar como sede y nos cayó Raúl Zurita de invitado, ¿verdad? Y ahí tenemos algunas anécdotas graciosas, ¿no? Con Jonathan, sobre todo
en el hotel, en el bar del Hotel América, no propiamente en el y una semana también extraordinaria con respecto a la lectura de Zurita y alguna actividad que hicimos, ese mismo momento en el Palacio de los Deportes, que fue una locura también. Entonces, bueno, de ahí fue empezando esto, ¿verdad? Principalmente gracias al taller y a la familia que se hizo ese taller, porque bueno, hoy la mayoría todavía seguimos teniendo contacto, viéndonos, reuniéndonos, y bueno, un grupo de amigos fuerte que nos ha llevado hasta hoy, básicamente. Estamos conversando esta noche, amigos y amigas, acá en Acompañarte, un espacio de conversación, de tertulia, de conocimiento, de todas las expresiones artísticas, digamos, vinculadas con nuestra provincia, pero también más allá del contexto herediano, y estamos conversando con Esteban Aguilar, escritor, profesor, filósofo, productor, y bueno, ya también nos ha comentado parte de sus primeros pasos. Yo debo de compartir una anécdota que tengo con Esteban como parte del trabajo que Esteban ha hecho, digamos, en estos años previos, ¿no? Que fue una lectura hermosísima que hicimos en la cuenca, acá en el sector de Guararí, con Marvin García, poeta guatemalteco, y también con Pedrito Chavajay, que los dos inclusive participan en el documental Efecto Terminal, del que vamos a hablar durante esta hora de programa. Pero la lectura fue una lectura lindísima, implicada, había no sé cuántas personas en un salón comunal. Las personas se organizaron, se autogestionaron su café, su refresco, sus galletas, y bueno, fue una lectura muy linda. No sé si te acordás, Esteban, que doña Ramona se levantó a leer una poesía de Ernesto Cardenal de memoria, que fue una de las cosas que nunca se me ha olvidado en la vida, ¿verdad? Y también, bueno, que la gente escuchara, por ejemplo, a Pedro Chavajay, poeta maya, leyendo en su lengua, por ejemplo. Bueno, fue una de las maravillosas experiencias que tuvimos ese día. Bueno, ya adelanté un poco el tema de los estudios académicos de Esteban. Vos estudiaste filosofía acá en la Universidad Nacional, Esteban. Sí, yo entré inicialmente a estudiar arte y comunicación visual. Uh-huh. Después de un par de años, iban a hacer SAMI, mi hija, y me pasé a estudiar filosofía. Pero alguna gente se podría haber reído mucho. ¿No? Pero bien, o sea, yo creo que al final la apuesta funcionó. Pero sí, estudié filosofía, posteriormente hice la maestría en Derechos Humanos, y actualmente estoy haciendo un doctorado en filosofía política en España. Uh-huh. Y bueno, entre otras cosas, Esteban también acompaña un grupo con estudiantes de acá de la Universidad Nacional, ¿verdad? En el taller denominado Daniel Jones, ¿verdad? Es así, y bueno, es un ejercicio muy interesante de práctica, de lectura, de trabajo, de escritura, y también de acompañamiento con varios estudiantes de la Universidad Nacional. Este segmento con el que estamos iniciando este programa, siempre lo denominamos a la sombra de la araucaria, porque fue un árbol enormísimo, centenario, que existió en el Parque Central acá en Heredia, y que un buen día alguien amaneció de mal humor y lo mandó a cortar, y bueno, ya no existe, pero siempre nos da sombra
en este programa nos ha dado sombra en todos estos espacios que hemos tenido desde agosto hasta la fecha, y bueno, con él nos sentamos a conversar un poco sobre la biografía de la persona invitada. Esteban, contanos un poco, porque eso que no, es notable en el documental, de la relación tuya con Centroamérica, que es una relación fuerte, casi que, ¿verdad?, de hermandad y de casi que de una cuestión filial. Contanos un poco, digamos, esa parte que es parte de tu biografía también. Sí. Antes nada más, para el taller Daniel Jones, bueno, al fin y al cabo es como una iniciativa que surge de un exalumno que quisiéramos un taller, y bueno, al final nos fuimos reuniendo varias gente, alguna gente se sostuvo, le pusimos ese nombre a partir de un libro o sea, un autor, ¿verdad? Daniel Jones, un libro que publicamos en Espiral y que, bueno, gustó mucho al interno del taller. Y que no solo es estudiantes de la universidad, es todo el que quiera llegar. Ya tenemos ratillo, este tema de la pandemia nos ha jodido un poco respecto a la forma de reunirnos, pero bueno, ahí seguimos tratando de hacer cosas, ¿no? Y un taller interesante, porque al fin y al cabo la idea es que es un grupo para compartir opiniones y leer y demás, ¿verdad? Más que entenderlo como tipo curso de que alguien lleve la voz cantante, sino que más bien todos y todas tratamos de construir de forma colectiva. Entonces es como interesante la dinámica, que básicamente fue tratar de poner en práctica mucho de lo que hacíamos también en Nezahualcóyotl en su momento, que tampoco había nadie que llevaba como la cabeza del taller. Entonces es una forma interesante ahí. Bien, con respecto a Centroamérica, sí. Para mí hay muchas cuestiones respecto a Centroamérica, ¿no? O sea, primero, ¿verdad? Hay una relación hermosa con mucha gente, ¿verdad? De estos países, ¿verdad?, centroamericanos, que han venido acá, que incluso algunos los conocimos viniendo por el Festival de Poesía, algunas relaciones muy fuertes empezamos inicialmente con los compas de Guate, ¿verdad? Con Martín, con Julio, Necma, Pedro, ¿verdad? Y bueno, y posteriormente toda la ola de compas y amigos, amigas que tenemos en Guate. Y a partir de ahí y de la poesía específicamente, ¿verdad? O sea, porque es como Marvin alguna vez hablaba y decía una cosa muy bonita y pensaba en esta hermandad centroamericana a través de la poesía, ¿no? Y cómo entonces a partir de unos vamos conociendo a otros y nos vamos vinculando, y por ahí entonces también está Fabricio, y entonces y estaba Denis acá, los compas de Honduras, ¿verdad? Y aparece Melvin, el querido Melvin, que se va para El Salvador, y entonces, por ejemplo, Melvin me pone en contacto con Moss, ¿verdad? ¿Verdad? Con José Andrés Moss, etcétera, ¿verdad? O sea, y empezamos una relación muy bonita, incluso con compas en Chiapas, que muchos de ellos dicen que también son centroamericanos, ¿verdad? Muchos compas de Chiapas que dicen, no, somos parte de Centroamérica. Entonces, que también se vuelve interesante. Y otro punto que a mí me interpeló mucho, y hace unos años esto, y es el hecho de cómo nos cuesta en Costa Rica sentirnos parte de Centroamérica, ¿verdad? Y ese imaginario de superioridad al resto de Centroamérica, ese proceso de blanqueamiento tan fuerte que nos hace creer, y que incluso en algún momento, me acuerdo, creo que, bueno, varios políticos, no voy a decir el nombre de ninguno, no vale la pena, decían que nos estábamos centroamericanizando, y eso era un gran problema. Sí. ¿Verdad? Y pensar eso me interpeló fuerte, o sea, ¿por qué pensar eso? ¿Qué diablos creemos que somos? O sea, de verdad el cuento ese de las fiestas centroamericanas nos lo creímos durísimo, ¿verdad? Entonces, sí, fue otra de las cuestiones que me hace mucho pensar, y que además pensar eso, ¿no? Es uno de los motivos de hacer el documental. ¿Verdad? De hacerlo como fue hecho. Al fin y al cabo,
conversar sobre la muerte y la relación con la poesía era una gran excusa para conversar con diversos compas de Centroamérica y Chiapas, ¿verdad? Sobre esos elementos y diferencias culturales respecto a la forma que entendemos la muerte. Y era eso, al fin y al cabo, era una gran excusa poder utilizar el tema de la muerte y la poesía para conversar con amigos y amigas tan queridos, tan queridas, sobre un tema que al fin y al cabo no tiene que ver con todos nosotros, o sea, nadie se escapa de ese tema. Absolutamente, y bueno, vamos adentrándonos un poco a conversar sobre Efecto Terminal, que es una producción, yo diría que regional, muy interesante sobre el tema de la muerte, como ha dicho Esteban Andrés Aguilar, escritor, profesor de la Universidad Nacional, académico, ahora también es productor de un espacio que se emite desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional llamado Praxis TV, que pueden ustedes consultar también en los espacios virtuales, en redes sociales de la Universidad Nacional, de la Escuela de Filosofía, etcétera. Tenemos varios amigos y amigas que han querido acompañarnos esta noche acá, justamente en Acompañarte. Desde Santiago de Chile tenemos a nuestra queridísima Amanda Durán, que nos saluda. También a Negma Janet Coy, quien es una de las participantes en el documental. Saluda y dice: saludos y un fuerte abrazo desde Chichot, en Guatemala, queridos hermanos Memo y Esteban, gracias por seguir sembrando y conectar nuestras energías. Saludos, abrazos fuertes hasta San Juan Comalapa. Negma querida, un fuerte abrazo para vos. Agustín Víquez, saluda al profesor. Bueno, varios amigos y amigas que se han conectado. Recordarles que hemos colocado en los comentarios acá en redes sociales de Voces por Media Calle el link para que puedan acceder al documental y lo puedan observar. Dura un poquito más de 45 minutos y bueno, es un material que es altamente recomendado y del que estamos conversando, del que vamos a seguir conversando esta noche con Esteban Andrés Aguilar Ramírez. Esteban, vamos a pasar rápidamente por el segundo segmento que acá la denominamos con cédula 4 o herediano por adopción. En el caso tuyo, creo que la cuestión sobra, además con el comentario inicial que hiciste, pues creo que es sobrado, pero vamos a ver, tu familia, tu filialidad está en San Isidro de Heredia, vos vivís muy cerquita a la Universidad Nacional, tu familia está aquí cerca en Heredia, toda tu vida la has hecho, digamos, acá, y bueno, la pregunta creo que está de más, pero siempre me gustaría hacértela, y es cuánto ha influido este espacio, que además nos contaste ahora con el tema de tus inicios, ¿verdad? Con el taller Nezahualcóyotl, con el tema de Espiral, que además la editorial Espiral, debo decir a los amigos y amigas que nos están viendo, es una editorial independiente absolutamente herediana, ¿no? Es decir, surge acá en el riñón herediano, y quienes la impulsan también son queridos y queridas amigos heredianos, entre ellos Esteban Aguilar. Pero ¿cómo ha influido digamos, ese contexto, esa espacialidad en tu trabajo tanto artístico como académico, Esteban? Sí, definitivamente, o sea, herediano por todos los costados, ¿verdad? O sea, desde nacer en el hospital de Heredia y vivir inicialmente mi abuelo ahí en Cubujuquí, ¿verdad? Ahí nomás del estadio, no es gratuito que también sea herediano, ¿no? Y sí, ¿verdad? En San Isidro de Heredia, que es de donde son originarios mis abuelos, ¿no?
O sea, mis abuelos son de San Isidro de Heredia, mis abuelos maternos, mis abuelos paternos son acá del centro de Heredia, por el hospital, ahí vivía mi papá, por la línea del tren. Y posteriormente se vienen a vivir acá a Heredia, a Cujuquí. Y sí, ¿verdad? Toda la vida estando en Heredia, de esos heredianos, como dicen los compas en Chepe, tan herediano que cuesta muchísimo ir a San José. Y cómo ha influido, es interesante porque incluso cuando me invitaste, hacías ese comentario, ¿verdad? Y yo me quedaba pensando, puña, ¿cómo influye Heredia en todo esto? Bueno, igual yo creo que no he podido llegar a la respuesta exacta, ¿verdad? Porque está en todo. O sea, la provincia como tal, el lugar donde vivo, ha estado presente en todo y en todas las formas en que trato de entender y ver las cosas. Igual uno trata de salirse de estos espacios y incorporar sus otras experiencias y los conocimientos de otros lugares en todo esto. Pero a mí me funciona hasta para ejemplificar las cosas que quiero criticar, ¿verdad? Cuando estoy pensando en algo, pensar en lo que escuché de la gente decir, que en las críticas que hacen los compas que no son de Heredia, que por ejemplo decían, es que Heredia es muy conservador, ¿verdad? Y entonces pensar en todo eso influye directamente en todo el quehacer, ¿verdad? Que uno tiene, ¿verdad? Y también que me parece que es importante esto otro, para todo lo demás, es el ubicarnos, o sea, desde dónde estoy, cuál es mi contexto, o sea, de dónde estoy escribiendo, desde dónde estoy pensando, cómo en efecto entonces este contexto me construye, ya sea para bien o para mal, y cómo me separa estos elementos, ¿verdad? Para comprender y comprenderme en tantas cosas. Entonces, bueno, hacia ahí va mucho de esa parte de esto. Mira, Jenny pregunta, ¿cómo influyen? Sí, es una pregunta profunda, Esteban, para vos, ¿verdad? Sí, a ver. Bueno, mi abuela paterna ya falleció hace varios años. Mi abuela materna falleció también hace unos 6 años. Son parte de las personas a las que le dedico el documental. Junto a mi papá, que falleció en enero de este año. Y mi abuelo, que es un tema de admiración fuerte, ¿no? Mi abuelo es pianista, profesor de música, maestro de capilla. Incluso hace un par de meses, cuando cumplió 90 años, junto con un amigo, Isaac Arroyo, le grabamos un disco de la primer misa que él tocó hace 50 y resto de años, y la tocó toda de nuevo y la cantó en latín, qué maravilla. Una cosa loquísima, ¿sí? Y en efecto una influencia fuerte y entrañable, y un amor enorme. Y un amor enorme a mis abuelas, ¿verdad? Que de verdad, o sea, yo me crié mucho con mis abuelos maternos, ¿verdad? Desde que salí de la escuela, toda la secundaria y gran parte de la universidad viví con ellos. Y entonces sí, influyeron enormemente en muchas formas de ver y hacer, ¿no? O sea, mi abuela era una matriarca, además. Entonces, la forma en que nos ponía y a entender una cosa que sigue estando ahí presente. Y era, o sea, no es un tema de que usted ayuda en la casa, es que usted vive aquí y es su obligación hacerlo, se acabó, ¿no?
Y además otro detalle, y eso es un detalle que mi esposa me dice mucho respecto a mi abuela, y es la cuchara, que está bien heredada. Mi abuela, mi mamá me enseñó a cocinar desde que tenía 7 años, porque soy el mayor de 4, y entonces cuando ella no estaba yo tenía que cocinarle a mis hermanos. Y después mi abuela me metió a la cocina. Yo estaba con ella y me decía, esto se pica así, esto se hace así, esto se prepara de esta manera, esto se cocina de esta forma, hay un tema, así se hace el picadillo, ¿no? Y entonces, también, otra de las cosas que me gusta hacer mucho, que es cocinar, sí. Se lo debo muchísimo a ella. Sí, y de hecho dice Jenny que tal vez la influencia de Heredia en vos está ahí en tus abuelos y abuelas, digamos, que no es solo la espacialidad, sino que también digamos, esa filialidad con esas figuras, pero en particular tus abuelas, ¿no? Que son las que estás referenciando fuertemente, ¿no? Nuestra común queridísima amiga Margarita Castro te dice literal, saludos Esteban, promotor de encuentros entre poetas de aquí y de allá. Gracias por compartir con nosotros y por permitirnos conocer a tanta gente maravillosa del mundo. Un abrazo grande para ambos. Sí, yo comparto ese criterio con Margarita, porque Esteban lo hemos acompañado en varios momentos de sus procesos de organización acá en Heredia, que no es fácil, ¿no? No es una tarea fácil, no es para nada sencillo organizar una sede de un festival nacional, y hemos logrado hacer cosas muy lindas acá en el tiempo en que pude acompañar a Esteban, pues a hacer algunas cosas lindas, algunas lecturas, algunas anécdotas, mucha carrera, mucha también. Pero bueno, de eso se trata la vida. Y bueno, estamos conversando esta noche. Un abrazote a Margarita, porque hay que reconocerle muchísimo el cariño y el apoyo que ha tenido con el rinconcito, que esperamos pronto vuelva a estar abierto y podamos seguir yendo, el apoyo que nos ha dado a cada una de las iniciativas que hemos tenido, de la forma en que he recibido. A ver, desde la última vez fue Jorge Bocanera, pero que ha pasado por ahí una cantidad enorme de poetas que nos han acompañado en Heredia y que siempre nos ha apoyado. Entonces, hay una cosa importante respecto a lo que sea de la sede del Festival Internacional de Poesía, y es el apoyo que hemos tenido durante todos los años de básicamente los mismos patrocinadores. O sea, tenemos que agradecerle a doña Ana y al Valladolid, que siempre nos abren las puertas para hospedar a los poetas. Tenemos que agradecerle a Margarita, que siempre les da de comer, ¿verdad? Entonces, eso también es otra de las partes lindas, ¿no? Además del bombetismo innato que a veces hay, ¿verdad? Hay que agradecerles muchísimo a ellas ese apoyo enorme que nos dan y que le dan a un tema, al tema como la poesía en la provincia. Muy, comparto con vos ese criterio también. También otros amigos que apoyan, por ejemplo, José Zúñiga desde La Parrilla, también 10 años, no, más de 10 años. Sí, ellos se apuntan, o sea, saben de, digamos, el aporte del arte y de la cultura para las personas, lo conocen, saben de qué se trata, de qué se habla, y por eso lo apoyan, y eso es digno de reconocer, como lo estás haciendo vos. Saludos a Melvin Aguilar hasta San Salvador, pasó por acá saludándonos. Y estamos, amigos y amigas, conversando esta noche en Acompañarte, que es un espacio dedicado al arte y la cultura. Tal vez recordar que en estas semanas estamos siempre enfatizando en que el arte y la cultura son un derecho humano y que por tanto deben ser defendidos y deben ser reconocidos en su naturaleza y en el aporte que realizan a una sociedad como la costarricense, ¿no? Y bueno, esta noche nos está quedando clarísimo por qué el arte ¿verdad? Es un espacio
necesario para la vida humana, para la reproducción de la vida humana, para la recreación de la vida. Pues, Esteban, creo que vamos a hacer un escenario un poquito más amplio con vos, dado que lo que nos interesa, bueno, ya hemos conocido un poco el contexto biográfico tuyo, tu relación con la espacialidad herediana, además esa filialidad que nos, ¿verdad? De la que nos comentaste con tus figuras, con tus abuelas y abuelos, pero en particular con tus abuelas. Pero me gustaría entonces ir introduciendo el escenario, que es el tercer segmento de este programa, para que hablemos un poquito en amplitud o con amplitud de efecto terminal. ¿Por qué hacer un documental sobre el tema de la muerte en un contexto como el nuestro? Empecemos por ahí, para conversar un poco, para que los amigos y amigas vayan conociendo un poco y también para que puedan acercarse al documental ya con una perspectiva desde su productor y desde su creador, ¿no? Adelante, Esteban. Sí. A ver, es interesante, digamos, siempre no sé por qué realmente, no podría explicarlo tan fácil. He tenido esa sensación, digámoslo de esta forma, con el tema de la muerte, ¿no? He ambulado por ahí desde la poesía, desde mucho de lo que escribía, incorporado mucho el tema de la muerte. Y bien, ¿verdad? Al estar ese tema siempre ahí, no sé si es un tema de hasta qué punto logramos convivir con ella, hasta qué punto uno puede pensar y decir, puta, ¿qué pasa si mañana no estoy? ¿Qué sucede con X personas? Uh-huh. Sobre todo mucho en esta línea, ¿verdad? Pienso en mi hija, por ejemplo, y digo, no, pero ¿qué diablos pasaría si no estoy, verdad? Hay un montón de cosas y un enfrentarse constantemente a esta idea de la finitud. Que me ha llevado mucho a pensar sobre este tema. Y un momento a otro, y esto fue hablando con Alberto, yo tengo que agradecerle muchísimo a Alberto, que cada vez que se me ocurre una cosa de estas termina dándome pelota, ¿verdad? hicimos el documental, y decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos vamos a intentar? Y yo le había dicho, es que, como te decía ahora, es que el tema de la muerte es la excusa. Hay que ver en esta fascinación hacia el tema de la muerte, y viene aunado también otro tema que es más del lado académico, que ha sido estudiar ciertas teorías, ciertas cuestiones respecto al valor de los conocimientos otros no occidentales. Uh-huh. Entonces vino la cosa de, bueno, pero ¿por qué no involucrar o entender las diversas formas que hay de ver la muerte? Y cómo desde, además, no solamente en esos elementos culturales, sino de formas particulares, cómo cada persona a la hora de escribir se enfrenta a ella, y en situaciones particulares. Y el documental tiene eso, ¿verdad? El documental tiene ese elemento, ¿verdad? Donde, por ejemplo, por ahí decía Tavo Chávez, ¿verdad? Hablaba de los que quedamos,
o sea, la muerte se va y es un dolor de los que quedan, ¿verdad? Pero también nos contaba, por ejemplo, su tema con la relación de su padre, y por ahí después veíamos otras cosas y decíamos, bueno, pero ¿cómo en Costa Rica estamos entendiendo y vemos el tema de la muerte? Y, por ejemplo, cómo se puede percibir a través de otros contextos sociales distintos, y ahí aparece Moss y nos cuenta unas cosas fuertísimas respecto a la forma de entender la muerte y naturalizar la violencia, ¿verdad? Normalizar el tema de la violencia. Y entonces encontramos otro contexto que ya no pasa solamente por una percepción cultural respecto a la muerte, sino por un tema concreto del contexto, ¿verdad? Y por ahí después nos habla Necma y Pedro, desde una percepción, ya sea maya, sustuquil o caciquel, respecto a cómo se percibe la muerte, ¿verdad? Y además con unas escenas con los pajaritos cuando habla Necma, o el agua, el sonido del agua cuando habla Pedro. Y Necma nos lee aquel poema bellísimo de Quemé, ¿verdad? En caciquel, ¿verdad? Y Pedro nos responde en su tuquil, y la parida que fue después subtitular estaba... era bellísimo, y igual Verona, y nos habla o sea, precisamente hablando de Día de Muertos, ¿verdad? La forma en que en México lo entienden y lo comprenden. Entonces, a ver, hacia ahí, o sea, desde ahí empezaba la cosa de por qué hacer un documental sobre esto, y incluso, y le comentaba una vez, hace poco a Jorge Bocanera, yo le decía, cuando yo pensé en este documental me acordé de la antología que hizo Jorge Bocanera hace un montón de años, del poeta y la muerte, ¿verdad? Y entonces fue decir, bueno, entrémosle a esto, que la verdad está interesante, y por qué no hacerlo. Y además, con Alberto, tomar una decisión jodida, que fue la de decir, sí, no tenemos un peso para hacer el documental, lo vamos a hacer a como podamos y del bolsillo nuestro, no recurrir a buscar plata en ningún lado para no perder libertad a la hora de querer hacer lo que queríamos hacer. Y eso también a la par del durar lo que tuviéramos que durar. Entonces, sí, empezamos a grabar, creo que fue en 2018, si no me equivoco. Entonces, o sea, fue un periodo largo de tiempo, ¿verdad? De trabajo. Yo incluso a veces a los compas que participaron del documental les mandaba fotos de la edición para que vieran que estábamos trabajando, que no había quedado botado el proyecto, porque el efecto fue largo, ¿verdad? Hacer un primer corte, a ver, el trabajo de fotografía de Alberto es hermoso, ¿verdad? Después sentarse, hacer yo hice un primer esquema de edición, ¿verdad? De cortarlo, y después que Alberto lo agarrara y empezar a hacerle todo el brete de post, de meterles coloraciones. Después este otro compa, Isaac, ¿verdad? Que le mandamos el audio para que revisara el audio, que todo estuviera bien, que aquí, que allá. La participación de Isaac y de José Cuervo con la música para el documental. Y además una anécdota graciosa, ¿verdad? Esa marcha, ¿verdad? Que está en el tráiler que vimos hacia el final, que forma parte del documental. La fuimos a grabar, la grabamos Alberto y yo en una procesión de Semana Santa. O sea, nos fuimos para la del Santo Entierro, la procesión del Santo Entierro, y ahí grabamos todo eso, y la Filarmónica Heredia tocando y nosotros grabando el audio de esto para después poder utilizarlo, para ponerlo, para ver, y además fue grabar y vamos a ver qué de todo lo que captemos nos funciona. Y ahí lo incorporamos, porque además los sonidos era otro tema que teníamos ahí, o sea, cómo utilizar los sonidos y meterlos dentro del documental para que no nos desvíe del tema central. Entonces los mismos sonidos tenían que ver con el documental. Entonces, bueno, ¿verdad? Fue un proceso interesante, iniciado desde ahí,
¿verdad? Iniciado desde eso y pensado en el hecho de decir, vamos a hacer con calma y que dure lo que dure. Estamos esta noche conversando con Esteban Andrés Aguilar sobre su proceso creativo, su proceso artístico, académico, y bueno, ya nos metimos de lleno para hablar un poquito del documental. Desde luego que Esteban nos va a compartir hacia el final del programa algunos de sus trabajos que están relacionados con esta temática, porque así ¿verdad? Así habíamos conversado de previo también, que pudiera leernos algunas de las cosas que él ha venido trabajando o que ha trabajado en este tema. Comentarles algunas cosas. Sí, el documental efectivamente tiene un diseño del color, ¿verdad? Yo no soy especialista en el tema, pero el tema del montaje del color es una cosa maravillosísima. Además, el sonido es espectacular. Está trabajado en tres segmentos, ¿no? El primero, que tiene que ver con trabajar la muerte como un tema recurrente en la poesía, como uno de los temas más recurrentes en la poesía, como puede ser el amor, la soledad, etcétera, ¿no? Y ahí hay una serie de entrevistas. Luego el segundo segmento que tiene que ver justamente con el proceso de representación de la muerte, ¿no? Y el tercer y último segmento, que tiene que ver con cómo enfrentar a la muerte. Un detalle, el segundo segmento es muy interesante porque contextualiza, digamos, habla de un contexto, ¿verdad? Relaciona el tema de la muerte con los contextos, ¿no? Y ahí es donde surge todo esto que Esteban nos ha mencionado sobre, por ejemplo, lo que implica para algunas de las personas representantes de las, ¿verdad? De las cosmogonías mayas en Guatemala, el concepto de muerte, inclusive hermosísimas las participaciones de Pedro, de Negma. Negma dice una cosa maravillosa sobre el tema, bueno, los dos en realidad hablan sobre esa diferencia que hay con la cultura occidental que ha colocado incertidumbre, digamos, cuando se habla de la muerte, ¿no? Al contrario de estas prácticas y visiones de los pueblos originarios, que hablan más bien de procesos de cambio a otros estados o a otros estadios, ¿no? Y en el tercer y último segmento, pues se trabaja un poco el tema de cómo las personas entrevistadas enfrentan, ¿no? La muerte desde la poesía y desde sus procesos creativos y personales. Yo recomiendo altamente este documental, como les he recordado toda la noche, en los comentarios de la red social está el link directo digamos, al documental. Esteban, una pregunta, ¿alguna anécdota que hayan tenido Alberto y vos en el proceso de producción, el proceso de elaboración de entrevistas? Hay, digamos, por así decirlo, escenarios muy interesantes, ¿no? Desde cementerios hasta el lago en Guatemala, el lago Atitlán en Guatemala, en la Casa de la Cultura acá en Heredia. Son escenarios muy lindos, muy interesantes. ¿Alguna anécdota de la que recordés así con especial atención? Sí, hay varios. Un saludo ahí a Zúñiguita, que ya ahí vi que ella escribió. Otro gran amigo, y de nuevo, igual que decíamos con Margarita, ¿verdad? Siempre abriéndonos las puertas. Yo digo, con día de estos deberíamos hacer una reunioncita ahí con buenos vinos, ¿verdad? Con todos estos, y que saquen todos los libros que tienen del festival de verdad, de los poetas que han venido, que les han autografiado, porque les cuento que una buena pila de libros deben de tener, ¿verdad? Sí, claro. Por todos estos años. Sí, del documental hay varias experiencias interesantes, ¿verdad? Hay varias cosas interesantes.
La primera fue, inicialmente, habíamos pensado en tratar de generar, por ejemplo, algún tipo de equipo de trabajo en los países para evitar el traslado. Y entonces, por allá grababan y nos podían enviar el material, ¿verdad? Pero ahí venía la otra parte, ¿verdad? Por ejemplo, llegaba y Alberto, pues íbamos a ver, y ahí venía el recelo del fotógrafo, para joder a Alberto, donde no había una necesidad de decir, no, es que hay un tema ahí, ¿verdad? Entonces fue, bueno, hay que ir a Guate. ¡Qué torta! ¿Verdad? Y ahí nos acomodamos para que Alberto, que además tenía que hacer otras cosas hacia allá, fuera a Guatemala, ¿verdad? Y resolviera esto. Por ejemplo, empezamos a ver, teníamos la bronca que Fabri estaba en Puerto Rico, que se iba a Honduras. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No, nos traemos a Fabri para Heredia y ya. Nos traemos a Fabri para Heredia, ¿verdad? Cosas de ese tipo, ¿verdad? Que había que hacerlas. Moss, ¿verdad? Aquí en Heredia también, aprovechando que entonces nos trajemos, ¿verdad? Entonces, primero, solventar esos detalles, que era ya un tema curioso de cómo resolverlo, ¿verdad? Porque qué difícil sin presupuesto empezar a pensar en hacer un documental por básicamente toda Centroamérica. Nos faltó Nicaragua por distintas razones, no pudimos al final incorporar y se nos empezó a hacer muy largo. Entonces ya al final, así como que cuña. Pero bueno, si no tenemos que hacer una segunda parte, ¿no? Pero, y sí, nos movimos en varios lugares. Hay una grabación interesante que es la que hacemos con Jonathan, que la hacemos, no sé si lo ubicas, ahí en Santa Lucía, donde está el beneficio de café, en Santa Lucía de Barba. Es viejo. Y a veces uno pasa al frente y es como aquellas ganas, bueno, pues cuando yo aprendí a manejar, resulta que ahí había un planche después donde yo estaba manejando, nos metían ahí, entonces yo dije, qué chido este lugar, entonces me pusieron en contacto con la gente y yo contacté y me dijeron, claro, sí, puede venir, por supuesto, y grabamos ahí, ¿verdad? Pidiendo permiso para grabar. Con Fabricio agarramos hacia Sacramento, hacia el volcán Barba, a buscar un lugar donde grabar y bueno, esa anécdota es un poco jodida porque donde grabamos con Fabricio, justo en el portón hacia el fondo fue donde había encontrado el cuerpo de una mujer. Sí. Y no sabíamos, eso no lo enteramos luego. Y fue como, y el tema que estábamos hablando, ¿verdad? Ahí mando un abrazo a Marvincito, el Marvincito querido. De Guatemala. ¿Verdad? Esteban, creo que ya nos vamos acercando hacia el final del programa y no quiero que nos vayamos sin escucharte leer algunos textos tuyos, así que quisiera cortarte, perdón que te corte la anécdota así de plano, pero bueno, el tiempo nos ganó, pero sí quisiera que leyeras algunas cosas que quería escucharte esta noche. Bueno, voy a leer algunos textos de una cosa que estoy trabajando ahorita, no sé en qué momento terminará este libro, que a veces no sé, a veces hacen muy largos los condenados. Tal vez no es que tengan muchos poemas, sino que uno no logra escribir nada. Pero bueno, esto es un texto, un libro, se llama Grunge, está compuesto de varios, va a partir de canciones, de algunas, sobre todo el grunge, pero después de otras, y tiene que ver mucho con este tema, de una forma u otra. Por cierto, nada más un detalle ahí, el documental inicia con un extracto de una publicación que había hecho Felipe Granados en la revista So, ¿verdad? Con ese articulito del último día de mi vida, que Fabricio es quien lee, quien hace esa voz en off para el inicio del documental, que es fuerte, y creo que hay que mencionarlo, hay que mencionar el tema de Felipe, sí. Y la presencia que tiene en este documental desde el inicio.
Pero bueno, este es un poema que se llama Release. Release, una canción de Pearl Jam. Un pequeño epígrafe de Eddie Vedder que dice: I wait up in the dark for you to speak to me. A mi padre. ¿Puedes verme? Puedes ver las aves que se estrellan contra una ventana y amenazan con quebrarla. He notado que han quedado ciegas, que su vuelo ya no tiene ningún sentido. El mundo parece haber perdido su forma. El tiempo y la lluvia son insignificantes. ¿Puedes explicarme cómo borrar un dolor que desgarra desde adentro? Solamente quedan trozos de papel esparcidos en el suelo. Oraciones sin terminar, que he olvidado con el paso del tiempo. A ver qué otro texto de los que tengo por acá. Hay algunos que sí tienen que ver con la muerte, otros van por otros lados. Déjame ver. Qué difícil cuando uno no sabe ni qué. Y se me perdieron. El asunto es cuando se me pierden los textos que pretendía leer. Sí. Hay un texto. Parte del... voy a volver con la idea del documental. El proceso del documental tuvo cosas curiosas e interesantes. Porque está dedicado no solo a las abuelas o a mi papá, sino a amigos que nos dejaron en estos años, justo en el proceso donde estábamos trabajando sobre esto. Hay un amigo, le decíamos Pollo Horse, mucha gente lo conoce aquí en Heredia, personaje herediano, ya que estamos en este programa y hablando de Heredia. Y él escribió este texto que se llama Wild Horses, con la canción de Rolling Stones, y con un epígrafe de Keith Richards y Mick Jagger de Rolling Stones, que dice: Let's do some living after we die. Un caballo salvaje corre por el desierto, escapa de la arena hasta llegar al mar. Deja el corazón en cada trote, en cada mirada, en cada golpe. Camina entre la selva rodeado de jaguares que le cubren la espalda. Un caballo de crin blanca descansa sobre su lomo mientras la lluvia pronuncia su nombre. Camina despacio, sabiendo que pronto ha de encontrarse con sus ancestros. Camina hacia donde el sol duerme y el cielo se torna naranja. Un caballo salvaje se transforma con el viento y el polvo le vuelve inmortal. A ver, no sé, Memo, tú me dices que... Creo que ya estamos un poquito ajustados sobre la hora. Si tenés ahí alguno cortito para cerrar, Esteban, y despedimos de una vez el programa, agradeciéndote infinitamente que nos hayas acompañado esta noche y bueno, reiterándole la invitación a los amigos y amigas a que piquen el link que les hemos dejado en la red para que entren al documental Efecto Terminal y puedan degustar de ese material tan hermoso que nos ha regalado Esteban Aguilar y Alberto Arce Darquini. Sí, voy a leer este texto complicado en algún momento. No es tan largo, es que tengo cosas muy largas, entonces por eso buscaba algo ahí. I will follow you into the dark. Un epígrafe de Ben Gibbard de Death Cab for Kitty. The time for sleep is now, but it's nothing to cry about.
Él se acerca a su cama, le cierra los ojos y le besa la frente. Pronto iré tras de ti. Sé valiente. Le susurra mientras ella sostiene fuertemente su mano. Hay fantasmas en la oscuridad. Ya los hemos visto. Espero no te demores. El camino es largo y temo perderme de regreso. Él la besa en los labios y sujeta su cabello. Estaré esperando el momento justo para seguirte. Ella le mira y sonríe un poco. Ya estoy lista. Deseo partir antes de olvidarte, de olvidar quién era, de olvidarlo todo. No te preocupes. Llevo conmigo tu fotografía. Él toma unos pequeños recipientes que estaban sobre la mesita de noche. Combina sus contenidos y se los da a beber a su esposa lentamente. Nos veremos pronto. Pronto. Hemos detenido el tiempo. Camina despacio, que iré tras de ti. Muchas gracias, Esteban. Esteban Andrés Aguilar Ramírez estuvo esta noche con nosotros en acompañarte. Les invito de nuevo a que consulten sus redes sociales, pero en particular a que puedan bajar el documental, lo puedan ver y puedan profundizar en la obra que nos han dejado tanto él como Alberto Arce de Arquile, a quien esperamos muy pronto en el próximo ciclo de este programa, en 2021, pues tenerlo por acá también para conversar con Albertito, como le decimos en confianza. Y bueno, Esteban, maravillosa conversación, abrazos fuertísimos a los amigos y amigas que tenemos en común de toda la región, pues, de Guatemala, El Salvador, Pedrito Chavajay se enamoró, y bueno, desde Chile también, y bueno, desde varios lugares. Ha sido, a Amanda y a todos los compas también que escribieron ahí. Muchas gracias. Ha sido acompañarte una noche más, en la noche del 3 de noviembre. Por favor, registren esta noche, esta fecha en su memoria, no solo por este programa, sino por lo que está pasando allí afuera en el contexto nacional, regional, en América Latina, y también importantísimo saber qué va a pasar en la realidad, en el contexto global con lo que viene. Así que ha sido un gusto, amigos y amigas. Nos vemos la próxima semana en acompañarte. Hasta la próxima. Chao, Memo. Chao. Chao. Gracias.